Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Iniciamos nuestras transmisiones semanales, martes 9 de marzo del 2021. Recuerden, transmitimos todos los días a partir de los martes, 2 de la tarde, 8 de la noche. Domingo nuestra reunión general. Ya estamos teniendo servicios presenciales con las restricciones que hay en este tiempo, pero bueno, poco a poco, como lo hemos mencionado, vamos regresando a las actividades, pero mientras estemos en estas circunstancias de lo que estamos viviendo, todo lo demás lo estamos llevando de una forma virtual. Sabemos claramente que no es lo mismo, lo tenemos claro que como estar en la iglesia, con los hermanos, la comunión, pero también entendemos qué es lo que Dios ha permitido en este tiempo. Sabemos que Dios tiene el control de todas estas situaciones y bueno, es algo que es de enseñanza a la iglesia y el llamado es a permanecer. Eso es un llamado muy importante que Dios ha estado haciendo en este tiempo de nuestra vida, en esta circunstancia en la que todos estamos inmersos. Esta enseñanza es para el Ministerio de Jóvenes, de los jóvenes de la Iglesia Verdad y Restauración Internacional. Claro, ¿no? Toda enseñanza es de libre reproducción. Ahí está nuestro canal de YouTube, que están todas estas enseñanzas y claramente las pueden compartir. Se puede compartir sin mayor problema. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie Jóvenes en estos tiempos, jóvenes en tiempos peligrosos, y hemos estado hablando continuamente del tiempo, ¿no? Lo importante que es esto. Claro, hay muchos otros temas, muchas otras cosas igual de vitales, pero pensamos que para los jóvenes esta percepción un poco equivocada que tenemos, que se tiene, ¿no? Del tiempo, de lo que el día a día determina para la vida, de lo que las decisiones que están tomando son tan importantes, de llevar, de entender, que creemos que es un mensaje importante para la juventud. Y hablando específicamente de esto, no sé si sea la expresión más correcta, pero la enseñanza de hoy es el tiempo de la eternidad. Les decía, no sé si sea la expresión más correcta porque cuando hablamos de eternidad, podríamos decirlo así, hablamos de un tiempo indefinido. La Biblia habla de eternidad, habla mucho de esto con respecto, por ejemplo, a la promesa de la vida eterna, que somos seres eternos, pero que sí hay una determinante en nuestra vida de hacia dónde vamos a la eternidad, si hacia la eternidad de la felicidad, de la gloria, de la plenitud, o sea, o hacia la eternidad del castigo eterno, de la separación. Y estos temas están ahí en la escritura, a veces son complicados de hablar, de decir. De hecho, algunas veces se manifiesta como una preocupación. No les presentes el Evangelio, el mensaje de Dios, desde una perspectiva solamente decir, o si no te arrepientes vas a ser castigado. Y hasta cierto punto es una verdad, tenemos que tener mucho cuidado, pero no debemos de invalidar lo que Dios mismo ha dicho y lo que Dios mismo habla con respecto a la eternidad. Ahora, no buscamos nada más a Dios para evitar el castigo, claramente, pero es una parte que viene y va a venir el día del juicio de Dios, el día de la justicia revelada, manifestada en su máxima expresión, donde Dios va a juzgar los corazones y donde cada una de las personas a las que Dios les dio vida en un tiempo determinado de la historia del hombre, bueno, van a tener una sentencia
con respecto a la eternidad. ¿Van a pasar la eternidad con Dios o van a pasar la eternidad alejados en un castigo eterno de Dios? Y Dios es el que lo va a ejecutar. Y a veces tenemos males entendimientos, ¿no? Aunque no es el tema, pero pensamos que, por ejemplo, cuando se habla del cielo y del infierno, que el diablo va a estar ahí como el ejecutor, ¿no? El ejecutor del juicio va a ser Dios, y Dios va a juzgar aún al mismo diablo, y va a estar ahí en ese castigo eterno. Entonces, hermano joven, ¿recuerdas ahí en el Evangelio de Lucas 10:25 cuando se le acerca una persona y le pregunta a nuestro Señor Jesucristo? Mira, Lucas 10:25 dice: aquí cierto intérprete de la ley se levantó y, para ponerle a prueba, dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el verso 26 le dice: y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Dice: ¿qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En el verso 28 le dijo entonces Jesús, le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. O después tú puedes seguir leyendo y dice ahí que esta persona, algunos le refieren como un joven. Este joven, para autojustificarse, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y todos conocemos un poco lo que viene más adelante, ¿no? Pero le hace una pregunta muy especial. Digo, yo no sé qué percepción tengas, si tengas una percepción del mundo que vive aquí el ahora porque no sabe lo que será el mañana, o solamente tenemos esta vida, o solamente disfruta el momento. Yo no sé si tengas esa percepción equivocada, errónea, o si tengas en algún momento que muchos hombres lo tienen, ¿no? Que cuando empiezan con estas preguntas o con estos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué viene después de la muerte? Y se habla, algunas filosofías aún humanas, algunas religiones humanas, se habla de la eternidad. Es decir, el hombre ya lo trae, aún conociendo, ¿no?, de Dios, ya lo trae en su mente, en su interior, este concepto de la eternidad. No lo tenemos plenamente definido porque, ¿no? ¿Cómo, cómo alcanzar la eternidad, ¿no? Ningún tiempo puede alcanzar la eternidad, ninguna edad puede extenderse a la eternidad, ninguna lengua puede expresar la eternidad. ¿Sí? La eternidad podríamos entenderlo un día perpetuo que nunca tendrá fin. ¿Sí? Pero hay este cuestionamiento, y esperando que en algún momento tú te lo hayas hecho: ¿dónde voy a estar la eternidad? Felicidad eterna y gloria dependerá de estos pequeños momentos de vida que te son asignados. En primera lo decimos, ¿no? No sabemos cuánto tiempo vamos a estar, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero tú tienes que ir comprendiendo que este pequeño, pequeño, corto tiempo que es tu vida, dice, ¿cuánto vive el hombre hoy, no? Vamos a suponer, ¿no? Las personas más longevas de nuestro tiempo andan 100, 110, pero no son la mayoría las que viven este tiempo, ¿no? Vamos a poner 90 años, un tiempo relativamente corto, y claro, ¿no? Sabiendo que hay personas que mueren a temprana edad, hay niños que mueren, no sé, muchas circunstancias que están fuera de lo que el hombre puede decidir, ¿no? Nuestras vidas están en las manos de Dios, pero sí entendemos que la vida es un pequeñito tiempo comparado a la eternidad, si es que pudiéramos ponerle una medida, ¿no? Entonces, este pequeño tiempo va a determinar dónde estarás tú la eternidad. Y a veces no llegamos a comprender esto y no vivimos, es una expresión, no vive como para la eternidad, decide como para la eternidad, ¿no? Lleva tu vida como para la eternidad, porque si tú lo ves, lo tienes de alguna forma en la conciencia,
pequeño tiempo de vida comparado a la eternidad y que este pequeño tiempo va a determinar dónde estarás tú, le darías poco a poco mayor importancia, hasta el punto que pueda ser algo que ya esté en ti, que dejes la simpleza de la mente de la que hemos estado hablando. Aún yo veo jóvenes, adultos que siguen viviendo en la simpleza de la mente, en el aquí, en el hoy, en la ahora, como si nada más adelante fuera a pasar. Entonces la eternidad tiene que empezar a entrar en tu vida, por decirlo de esa forma, el concepto. Así como este joven o este hombre que llegó, dice acá, cierto intérprete de la ley se levantó y claro, ¿no? Se ven claras las intenciones, ¿no? Y para ponerle a prueba dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la eternidad? Sé que seré eternamente feliz o eternamente miserable, eternamente bendecido o eternamente maldecido, eternamente salvo o eternamente condenado. Entonces viene esta pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mis preocupaciones, mis miedos, mis problemas se enfocan en la eternidad. ¿Qué haré o qué no haré para ser feliz por toda la eternidad? Para la verdadera y real felicidad. Porque puedes decir, tú joven, es que ahora estoy en la flor de mis días, pero quién sabe qué pueda traer el día, quién sabe qué pueda traer el mañana. Y tienes que entender, pues, entender esto, el mayor peso está sobre estos pequeños y delgados alambres que es tu vida, estos pequeños momentos que tú tienes, no sabes. Aparte, cuando te decimos una y otra vez, no hay decisiones que van a determinar muchas cosas en tu vida. La eternidad depende de las pocas horas, comparándolo con la eternidad, ¿no? Que respires en este mundo. Sí, porque el tiempo puedes entender, el tiempo es de contrastes, el tiempo es, bueno, se puede contar, ¿no? O sea, tenemos un calendario, dura un año 365 días, un día dura 24 horas, pero eso es lo que se puede contar. Pero con respecto a situaciones más abstractas, con respecto a situaciones de tu vida diaria, de tus decisiones, de tu caminar en esta tierra, depende de la óptica, de la perspectiva que cambia, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, no, tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas, pero llega un momento que dices que tengo poco tiempo. Depende de la perspectiva que tú estés viendo. Aquí la perspectiva es, tienes que centrarte, ¿no? Tienes poco tiempo que va a definir lo eterno. ¿Sí? Ahora eres joven, estás en la flor de tus días, no sabes qué te puede traer el mañana, pero lo que sí debes de entender es que tu eternidad se está definiendo por algo tan delgado que es la vida. Depende del tiempo que va a depender del tiempo que estés acá en esta tierra. Entonces, ¿por qué debes de ser santo? Pues para conocer la santidad de Dios. Y esto te va a llevar para creer en la santidad de Dios, en que Dios es santo. Y entonces esto te va a llevar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿qué es lo que te va a traer? Bueno, va a traer paz, te va a traer perdón a tiempo, en el tiempo correcto de tu vida. Va a cambiar tu naturaleza, vas a tener una conciencia limpia y vas a tener un interés genuino y verdadero en Cristo antes de que la eternidad te alcance, antes de que el vaso de tu vida se derrame, antes de que se ponga el sol de tus días, antes de que la carrera se termine, antes de que la eternidad te alcance y que si no lo entiendes seas miserable para siempre. Y hay una cantidad de pensamientos de esto. Digo, el problema es que de los grandes errores o situaciones que le aquejan a la juventud es que hay una simpleza tremenda de pensamiento.
Porque si tú vas a la historia, aún a los pensadores, creyentes o no creyentes, te das cuenta de que estaban interesados, estaban conscientes de esto. De hecho, había algún punto podemos entender que había una preocupación que consideraban seriamente la eternidad. Porque estos jóvenes que hacen de la tierra su cielo, que se deleitan en su paraíso, que comen, que beben, que van, que hacen, que coronan sus cabezas con situaciones, con renombre, que buscan acumular en este tiempo conocimientos, riquezas o lo que sea, como si esto fuera lo único que fueran a vivir y tener. Debe de saltar esta preocupación referente a lo eterno. Es decir, tienes que aprender a vivir para la eternidad. Tienes que aprender a proveer para la eternidad y no ser un hombre de tu tiempo nada más. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Lucas 15:11 dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su herencia, dice, viviendo perdidamente, su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hombre en aquel país y comenzó a pasar, vino una gran hambre, perdón, a aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Dice, pero yo aquí perezco de hambre. O sea, tenía una necesidad tremenda. Y en el 18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Dice, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Una parte donde se ve aquí a este joven, a este hijo, viviendo en todo sentido menos como para la eternidad. Y vean lo que dicen, ¿no? O sea, dame lo que me corresponde ahorita. Ni siquiera en una sensatez pensando, bueno, que esto me sirva para el mañana, para más adelante, lo que pudiera heredar. No, no, no lo necesito ahorita, quiero vivir el momento, quiero vivir el ahora. Solo vives una vez, pero no entiendes que no es lo único. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tomó todo, lo malgastó, lo desechó y cayó en necesidad rápidamente, cayó en necesidad muchísimo antes de la eternidad y se dio, claro, aquí se dio cuenta a tiempo. Hay gente que no se da cuenta a tiempo, hay gente que se da cuenta demasiado tarde, demasiado tarde. Entonces, ¿tú estás haciendo algo por la eternidad de tu vida? ¿Crees para la eternidad? ¿Te arrepientes para la eternidad? ¿Obedeces para la eternidad? ¿O vives tus días como si no hubiera mañana, sin importar lo que vendrá? Porque Dios te está llamando. El sacrificio de Cristo te está llamando. El Espíritu de Dios te llama por medio del Evangelio. Tu propia condición te llama. Todo te está llamando para que te asegures de una eternidad gloriosa antes de caer en la terrible situación hacia donde vas.
tú joven que eres joven y tendrás tiempo suficiente para asegurar tu eternidad, ¿qué harás? Porque la eternidad está a la puerta. Hay solo una manera de entrar a la eternidad con Dios. El problema es que hay miles de maneras de ser enviados fuera de la eternidad. Hay solo una manera y hay miles que te desvían. Si no escuchas la voz de Dios hoy, si no tomas en cuenta la eternidad hoy, el mismo Dios podría determinar mañana que nunca entres en su reposo. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y se vieron mis obras por 40 años. Dice, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón, no han conocido mis caminos. Dice, como juré en mi ira, no entrarán. Y Dios mismo está hablando ahí, dice, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el final el principio de nuestra seguridad. Dice, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dice, porque quienes habiendo oído le provocaron, dice, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Dice, y con quienes se disgustó por 40 años, ¿no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes? Y sabemos pues que no pudieron entrar a causa, dice ahí, de su incredulidad. Porque aquí hay una advertencia. Es algo muy peligroso jugar con Dios, con su palabra, con sus pruebas, con nuestras propias almas y con la eternidad. ¿Sí? Por eso es el llamado, busca ser santo a tiempo. No dejes que aquel que es la bondad en sí mismo, no lo dejes. No dejes pasar por alto esto. Deja ya la simpleza de pensamiento. No nada más vivas por el puro hecho de vivir pensando que no va a suceder nada más adelante. Sí, es muy interesante este pensar, ¿no? Porque está completo y totalmente desviado de toda sensatez. Dices aquí, ahora, pero este pequeño tiempo va a determinar todo lo eterno y tú en esa misma concepción de pensar el aquí y ahora estás destruyendo tu vida para la eternidad y cuando las personas ya están ahí en ese momento, es decir, cuando se acaba el tiempo de su vida, ya no hay más allá, ya no hay más que se pueda hacer. Ya no hay una nueva oportunidad, ya no hay más, ya. Se acabó el momento, se acabó el tiempo que Dios te dio, que Dios determinó, y este tiempo va a tener una consecuencia eterna. Ahora, el vivir para la eternidad es vivir en la plena felicidad, es vivir en la plenitud de la vida. Porque esto no quiere decir que entonces te limites de cosas, esto no quiere decir que entonces no vivas, no, al todo lo contrario.
Esto quiere decir que tú estás viviendo no nada más para este tiempo que se te presenta, sino para lo que vendrá por siempre. Entonces las decisiones, las actitudes, las formas, las palabras, las circunstancias, el actuar, todo tiene una nueva perspectiva en que tú entiendes que estás en un tiempo limitado en esta tierra, pero que va a determinar algo para siempre. Vas a tener claridad en la vida y también vas a poder valorar las cosas de una mejor forma. El tiempo de la eternidad, por decirlo de esa forma, dependerá de los pequeños momentos que te son asignados. Este hombre le dijo, ¿qué cosa debo de estar haciendo para heredar la vida eterna? Él respondió bien en un principio, porque Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. ¿Cuál fue el problema? Que después buscó justificarse, invalidando lo que él mismo había entendido, o por lo menos había conocido. Busquemos a Dios ahora que es tiempo. Bueno, esto es todo por hoy. Dios los guarde, Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima enseñanza. Hasta pronto.